Bueno, la semana pasada finalmente vino la opinión o la conclusión de la Suprema Corte de Justicia en relación al caso de la guardería de ABC en Sonora. Ahí lo que el ministro Arturo Saldívar intentó hacer no es extralimitarse o que la Corte se pudiera extralimitar en la facultad que le confiere el artículo 97 constitucional, porque en realidad no estaba pretendiendo que se señalaran responsables desde el punto de vista administrativo o político penal o penal, sino básicamente a partir de esta idea de la ética pública, es decir, que sí hay un compromiso de los funcionarios públicos a cumplir con las facultades que la ley les otorga y les obliga, y que en la medida en que no lo hacen, están incurriendo en una responsabilidad, sobre todo por una lógica fundamental, que si la facultad obliga a la Corte a pronunciarse sobre si se violaron o no garantías individuales y derechos fundamentales, pues alguien lo hizo. Y ahí la posición de la Corte ha sido conservadora en el sentido de solamente señalar involucrados, que la diferencia entre involucrados y responsables a veces es difícil de captar. Habría que oír toda la discusión que tuvieron los propios ministros, porque involucrados es que podrían o no ser, pero son otras las instancias que tendrían que hacer la averiguación correspondiente para determinar si hay responsabilidad o no de esos involucrados, pero que la Corte ni siquiera se pronuncia porque son, digamos, responsables. Solamente se encontraban ahí, digamos. Es como decir, mira, estaban por ahí y por lo tanto podrían haber tenido algo que ver fulano y sutano y sutano. Y dijeron finalmente que no, que iban a señalar solamente involucrados y no responsables, ni siquiera desde la perspectiva que les proponía Saldívar de la ética pública. Y el otro punto fue que al señalar, en donde hubo división, es que al señalar si se trataba de un desorden generalizado lo que había en las guarderías, y por lo tanto podría uno presumir que alguna responsabilidad habría de los mandos superiores, 6 de los 11 ministros dijeron que no, que fue circunstancial, que fue una cuestión localizada, y por lo tanto los posibles responsables serían solamente los vinculados con el caso de ABC, eximiendo por lo tanto de cualquier, incluso involucramiento de las autoridades superiores del instituto. Pero esa fue una votación de 6-5, quiere decir que 5 ministros sí consideraban que había ese desorden generalizado, y en realidad poner el límite de hasta dónde es una cuestión circunstancial y hasta dónde, a partir de qué porcentaje de irregularidades o inconsistencias que hubiera en el sistema de guarderías, te permitía afirmar que había un desorden generalizado. Eso quedó muy borroso. Aquí pareciera que la nave del Estado, en la medida en que todavía se le puede llamar nave, va navegando sin que nadie se haga cargo de ella. Antes había un capitán, el presidente. Bueno, ya no está, ya se está disolviendo. En realidad lo refleja muy bien el dicho de Vicente Fox de ¿y yo por qué? A mí, no me metan en esto. Pero teníamos dos instituciones, una nueva y otra renovada, que parecían ser unos buenos sustitutos. Teníamos al IFE como la organización que nos iba a dar certeza en las elecciones, y la elección sería el punto fuerte, la base de la cual despegaría el nuevo proceso político mexicano. Bueno, el IFE se hundió, se hizo pelotas, y los IFES locales, los institutos estatales, ni siquiera llegaron a despegar. Luego estaba esta corte que Zedillo rehizo y que parecía ser el centro de una concentración tanto de buen derecho como de elementos éticos. Y la Corte lo que dice es, miren, a mí no me hagan entrar en estos, no quiero estos casos. En realidad está esperando que le quiten esa facultad. Resulta que los ministerios públicos no sirven, que la Procuraduría General de Justicia no ha procurado nada, y la Corte dice, pues qué pena, pero a mí esto en realidad no me interesa. Entonces, ¿quién es responsable de una catástrofe como esta? Pues en realidad Fuente Ovejuna. Nadie. Fuente Ovejuna. Se hacen tarugos todos, y por eso está la situación política general de México en ese estado de desánimo, de descontrol, de no saber quién está a cargo. Los narcos son los que están agarrando cada vez más, más espacios. Este es el tema lacerante, preocupante,
esto de recurrir a Lope de Vega en aquella, pues no sé si fue drama o comedia, de Fuenteovejuna, donde había habido un muerto, un asesinato, un crimen, pero no se encuentra quién lo mató, y como todos habían participado de alguna manera o todos habían omitido cosas que tenían que haber hecho, pues ¿quién lo mató? Fuenteovejuna, señor. La sociedad mexicana en su conjunto, el Estado, que es la organización del poder de la sociedad mexicana. ¿Dónde estamos? Estamos en una situación de una gravedad enorme, como veíamos ya a propósito de los procesos electorales, del estercolero o lodero, como ustedes quieren, o esta mixtura tan fecunda de lodo y estiércol. Estamos muy gravemente ubicados en algo que el ministro Saldívar, y habría que reconocerle, nos ayudó a ver desde una cierta perspectiva. Esta perspectiva llevó a que la Corte tuviera que decidir, y decidió unánimemente, creo que con un voto en contra o una abstención, que las garantías individuales que sí fueron violadas claramente fueron las de los 49 niños muertos y la de los otros heridos, ¿verdad? Bueno, por lo menos tenemos allí alguna declaración importante de la Corte. Hubo una violación masiva, muy amplia, de garantías de seres humanos indefensos, terriblemente grave, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los distintos? Pues esto no entran a precisarlo. Es cierto que no tienen facultades para ello, es cierto que hay otras instancias que las podrían tener, pero también está mostrando con toda claridad que los responsables más altos, como ocurre en muy diversos países, de muy diversos tipos de regímenes políticos, renuncian inmediatamente que ocurre una cosa de este tamaño o menor, y se van para que la investigación se pueda hacer, y se van como responsables de esta situación pública de responsabilidad que tienen en alguna medida. Aquí no hay ni sombra de esta cuestión. Nadie va a renunciar a nada, todos se van a quedar tan tranquilos, y después esta resolución de la Corte, que en alguna medida pone un velo sobre el tema, y habiendo tantas tragedias que cotidianamente estamos viendo, pues cada una de estas tragedias va a ocupar el espacio de la atención pública, de la conciencia ciudadana, y no vamos a volver a saber mucho de este asunto. Pues esta es la situación terrible en la que nos encontramos.